Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os traigo una funda para nuestra mini tabla de planchar, fácil, rápido y que se hace en nada. ¿Quieres ver cómo la he hecho? Manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bien compis, pues vamos a hacer esta funda para mi tabla de plancha. Esta tabla ya os comento que la he sacado mucho y que además os voy a dejar el enlace de cómo hacerla, os lo dejaré aquí arriba y abajo en la cajita de información. Así si os apetece la hacéis para vosotras. Es muy fácil de hacer, es muy sencilla, la verdad, y súper rápida. Yo la he usado mucho, la he sacado mucho en los tutoriales y bueno, pues le he dado tanta tralla que la verdad es que fijaos cómo está. La tengo manchada de cuando le pongo el líquido a la plancha para que se me limpie por dentro, pues bueno, algunas veces algunas gotas caen, y estas han sido problemas que yo he tenido con algunos tipos de tejido, sobre todo con la goma eva. Mirad, tengo aquí un pequeño parche. Entonces lo que voy a hacer va a ser que, como me gusta mucho esta tabla, la voy a forrar y la voy a hacer en este color que es más neutro que tantos colorines, porque a veces cuando la he sacado en cámara después he visto que es demasiado aparatoso, demasiado color, y apenas se ve muchas veces el trabajo que presento. Entonces la voy a hacer con esta tela. Es una loneta que compré en Teddy, en una de las compras que hice anteriormente, en uno de los vídeos ya lo enseñé, y también os dejaré el enlace del vídeo para que la veáis. Y bueno, pues mirad, me costó 2,50 y trae 60 por 80 centímetros. Ya os digo, es una loneta y creo que me va a ser bastante útil. No es una plancha, no es una tabla de planchar que utilice con una plancha muy fuerte, de mucha potencia. Lo utilizo con mi plancha pequeñita para hacer los tutoriales delante de vosotras, entonces no necesito que sea especial en absoluto. Mirad, vamos a tomar como referencia, ya os digo, yo es que he cogido el trocito que tenía de la tela y mirad, yo creo que me va a venir casi bien. Bueno, pues mirad, yo creo que esta medida es la perfecta. La medida que tenéis que tomar vosotras es la medida de vuestra tabla. Voy a ponerla así, la medida de vuestra tabla de planchar, y bueno, pues que entre bien hacia adentro. Vamos a ponerla un poco más centrada. Veis que os cubra bien la parte central, que no la hagáis muy justa al filo porque si no después se puede salir, y que nos cubra por arriba y por abajo. Yo creo que este es el tamaño perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, mirad, vamos a cogernos nuestra tela, nuestro tejido, y lo vamos a colocar de esta forma, lo vamos a doblar a la mitad. Ya os digo que yo lo voy a dejar así porque prefiero que me quede amplia y suelta a que me quede justita. Una vez que lo tenemos a la mitad, vamos a doblar a la mitad, así, de esta forma. Vamos a hacer este doblez, y una vez que tengamos las cuatro esquinitas juntas, vamos a cogerlas con un alfilercillo para que no se nos muevan. Ya sabemos que muchas veces los tejidos no vienen cortados exactos, pero bueno, nos sirve de guía. Vamos a poner aquí un par de alfileres para que no se nos mueva, y vamos a utilizar, pues por ejemplo, yo voy a ver qué tengo por aquí por el taller. Pues mirad, voy a utilizar la tapa de uno de los tarros de cocina que tengo. Voy a poner aquí, voy a trazar una línea y voy a poner un poco más recta esta costura, porque está muy desigual. Nada, no le voy a quitar nada, voy solamente a igualar todas las telas. Creo que ahora ya sí. Vale, pues ahora ya sí que está más igualada.
Vale, pues vamos a cogernos algo que tengamos ese redondito y vamos a hacerle aquí una media. Mirad, ¿veis cómo viene toda muy desigual? Vamos a marcarlo bien y vamos a hacer primero las esquinillas. Vamos a igualar bien las telas. Bien, pues ahora ya sí vamos a coger algo redondito y vamos a hacerle las esquinillas. Voy a buscar algo más grande. Voy a ver si esta es un poquito más grande. Bueno, pues vamos a marcar aquí. Ya os digo que solamente es para hacerle la esquinilla. Hacer la esquinilla, no, para quitar la esquina y hacerla un poquito más redondita, que va a quedar mucho mejor. Bien, pues ya que tenemos hecho todo esto, vamos a abrirla. Esto lo vamos a tener hecho en 5 minutos. Es súper fácil de hacer. Mirad, ya que la tenemos así, vamos a cogerle un doblez aquí y aquí, y vamos a dejar el ancho que vamos a utilizar de goma. Yo voy a utilizar una bastante finita, incluso si queréis podéis utilizarla de tipo cordoncillo. Yo voy a utilizar esta, que es de 3 milímetros. También os la he enseñado en uno de los vídeos que hice de estos de compritas que tantos os gustan. Pues esta es la que voy a utilizar hoy. Pues ya os digo, vamos a hacerlo así. Vamos a cogernos un doblez y otro doblez y vamos a dejar el espacio que nos quepa la gomita y ya está. Nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer todo este dobladillo en un momento. Cuando lleguemos a las esquinas, a las zonas redondeadas, ya sabéis que tenemos que hacerlo de forma que nos quede bien bonito. Mirad, cuando vayamos viniendo por aquí, voy a quitar esto. Bueno, pues mirad, cuando vayamos llegando a la zona esta del redondito, lo vamos a ir cogiendo así con alfileres, y aquí en esta zona le vamos a dar lo que nos vaya pidiendo. La tela por sí sola ya lo dice, ¿veis? Y ahora aquí vamos a tener que hacerle una especie de pliegues para que nos asiente bien. ¿Veis? Metemos la parte del dobladillo hacia adentro y aquí si nos pide un pliegue pues lo damos. ¿Veis? Lo hacemos así, de esta forma. Voy a coger una pinza y ahora en esta parte hacemos igual. Cogemos doblez hacia adentro y doblez hacia adentro, de esta forma. Y ahora ya os digo que donde nos pida le vamos dando la forma o le vamos dando el pliegue. Y así voy a poner aquí un par de pinzas y así lo veréis. Cogemos aquí y cogemos aquí, y por la parte del derecho, ¿veis? Nos queda la forma redondita. Es muy sencillo, es, ya os digo, solamente tener un poquito de paciencia. Mirad, vamos a hacer esta otra parte. Hacemos una parte de una esquinilla y hacemos la otra parte de arriba. Vamos a hacer la parte de arriba, por ejemplo, y el lateral, y así lo veis. Ya os digo que no tiene mucha explicación, es más poneros y hacerlo que explicarlo yo. Ahora la parte de aquí del centro hacemos igual, damos un doblez y otro doblez, y ahora veis la tela sola
ya dice dónde hay que hacer un pliegue y lo que necesitamos meter. ¿Veis? Así. Aquí pondremos una pinza. Si queréis lo podéis planchar o lo podéis hilvanar, lo que os resulte más cómodo. ¿Veis? Y esta aquí. Y ahora por la parte del derecho, ¿veis? Nos queda el redondito. Bien, pues yo voy a la máquina de coser y voy a pasar todo el contorno. Vuelvo rápido. Bueno, se me olvidó deciros que hay que dejar un trocito sin coser, que es por donde tenemos que poner nuestra goma. Yo lo he dejado aquí. Lo que he hecho para medir el contorno es medir de las 4 partes de mi tabla, solamente he medido 3 partes, ¿vale? Como si fuese una U, y la parte más estrecha no la he medido. Esa es la medida que voy a utilizar para poner la goma. En mi caso son 1,20. Voy a coger este pasacintas. Si no tenéis pasacintas no pasa nada, cogéis un imperdible y listo, nos sirve exactamente igual. Ahora vamos a abrir, vamos a coger el trocito que tenemos abierto y vamos a empezar a meter nuestra goma. Le vamos a dar toda la vuelta, la coseremos y después pasaremos un pespunte a máquina por donde hemos dejado abierto y tendremos ya finalizada nuestra funda para la tabla de la plancha. La verdad es que cuando la hice sí que estaba un poco pensativa, porque quería hacerla fija, porque la verdad es que resultaba más cómodo, pero sí que es verdad que a medida que lo estaba haciendo pensé, tienes que hacerle una funda, porque todo esto al final se mancha y hay que limpiar y que lavar. Y la verdad tenía ganas de hacérsela, llevo mucho tiempo con ganas de tener mi funda, pero es que no me da más la vida. Y ya veis que se tarda un momento, pero es que claro, no solamente es esto, son un montón de cosas las que siempre tenemos pendientes de hacer y al final pues vamos dejando. Y bueno, ya la tengo y sí que os aconsejo, si hacéis vuestra tabla de la plancha, para la plancha, que le hagáis la funda. Hace poco estuve haciendo también la funda de mi tabla, pero de la tabla grande, de la tabla de planchar grande, y la verdad es que me ha quedado súper bien. Compré una tela ignífuga, la compré, no recuerdo muy bien si fue en Julián López o fue en Ribes y Casal, no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que me va genial. Y me pasa igual, ahora no sé por qué no se encuentran todas las medidas de las tablas de planchar y es un poco rollo, y después de estar buscando durante un tiempo, un día me cansé, compré esa tela y he hecho una funda súper buena para mi tabla de planchar. Pero claro, ahí sí que he utilizado un tejido especial, porque la plancha grande sí que tiene mucha potencia y no quería que se me quemase el tejido. Pero aunque sí que es verdad que mi plancha pequeñita es bastante fuerte, tiene bastante potencia, pero vamos, no me va a quemar esta tela ni locas. Y si la quema, pues escucha, por lo que se tarda en hacer, se hace otra y ya está. Bueno, pues yo voy a estar pasando toda esta goma y cuando la tenga pasada, ya os digo, voy a coser el trocito que hemos dejado sin coser y en nada ya podremos ponerla sobre nuestra tabla de planchar. Le podéis hacer un nudo a la goma. A mí me gusta coserlo porque así cuando coso las dos mitades no me hace gordo el nudo y creo que queda bastante mejor. Bueno, pues ya solamente vamos a repartir todo este vuelo y vamos a cerrar ese trocito que teníamos sin cerrarlo del todo, lo que teníamos abierto para meter esta goma, y ya está. Voy a pasarlo y ya presentaremos sobre la tabla. Bueno, compis, pues ya está, ya la he cosido también el trocito ese que teníamos abierto y solamente nos queda probarlo en nuestra tabla, nuestra mini tabla. Vamos a colocarla así, de esta forma, que la veamos bien, y vamos a ponerle su funda.
Después tenemos que tener un poco de paciencia, porque a medida que la vayamos toqueteando y vayamos utilizando, el vuelo se irá repartiendo mucho mejor. Ahora quedará como un poco más dura, pero ya os digo que con el tiempo veréis qué fácil nos resulta manejarla. También este tejido de loneta es un tejido bastante más duro. Yo estaba utilizando debajo, cuando hice mi mini tabla, utilicé un tejido de algodón y es mucho más ligero de trabajar. Pero mirad, así es como nos queda, ¿veis? Encaja igual que una funda de una sabanita. Mirad qué bien queda, no se nos va a mover a la hora de utilizarla. A mí me ha encantado hacerla, ya veis que es súper fácil y súper rápida de hacer. Podemos adaptar este sistema a cualquier funda que necesitemos, sea nuestra mini tabla, otra tabla más pequeñita o una tabla más grande. Pues hasta aquí hemos llegado, compis. Este es el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, regalarme un like, que mi canal os lo agradece. Y bueno, pues gracias por seguir sumando en esta comunidad, gracias por compartir mis vídeos y sobre todo por estar conmigo detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.